Betty se graduó de la escuela de medicina y tenía planes de ingresar a la residencia. Sin embargo, de manera completamente inesperada, su padre falleció. Su padre financiaba sus estudios y ahora el problema era que no vivían juntos. Los padres de Betty se divorciaron cuando aún estaba en la escuela. A pesar de la separación, su padre tenía el sueño de que su hija se convirtiera en médico. A pesar de haberse ido de la familia, cumplió su palabra y continuó financiando la educación de Betty. Ahora, con su padre fallecido, la segunda esposa de su padre no tenía intención de gastar dinero. No solo no le gustaba Betty, sino que no la soportaba. En el segundo matrimonio de su padre, no tuvo hijos, pero proporcionó para las dos hijas de su segunda esposa. Sin embargo, no olvidó a su propia hija, como a menudo sucede en otros casos. Muchos compañeros de clase de Betty tenían padres divorciados. Rara vez alguien tenía a su padre visitándolos los domingos, llevándolos a pasear al parque por una hora o disfrutando de helado en una cafetería en invierno. Y eso no sucedía todos los domingos. Más a menudo, al alejarse de la familia, el padre olvidaba por completo la existencia del niño, y los pagos de manutención no eran regulares. A algunos simplemente les enviaban regalos una vez al año por su cumpleaños. Pero el padre de Betty continuó participando no solo en el destino, sino también en la vida de su hija. Él la visitaba, la llevaba a su nueva familia y se decepcionaba mucho cuando los hijos de la nueva esposa comenzaban a hablar mal de Betty. Cuando Betty creció, le pidió a su padre que se encontraran en algún lugar diferente, que no fuera su casa. Ahora iban con frecuencia al paseo marítimo, se sentaban en el parque o almorzaban en un restaurante. Su padre a menudo la invitaba a restaurantes para enseñarle buenos modales, buena comida, etiqueta y comportamiento adecuado. Fue en un restaurante donde su padre le anunció a Betty que pagaría sus estudios después de la escuela. Fue en un lugar pequeño pero muy elegante. Todas las mesas tenían manteles blancos impecables y la vajilla estaba colocada en mesas ya preparadas para 2 o más personas, con lámparas de mesa acogedoras y flores cuidadas en todas partes. El restaurante estaba ubicado en un antiguo barco a vapor convertido en una moderna embarcación a motor y se desplazaba de muelle a muelle. El ambiente era muy cálido y romántico. En ese momento, Betty pensó, sería maravilloso que le propusieran matrimonio en un lugar como este. Aún no había nadie en el horizonte, aparte de John de la clase paralela. Pero el esposo de John sería definitivamente inadecuado, pensó Betty. Aunque en realidad no sabía cómo debía ser exactamente su futuro esposo. Le gustaría que fuera como su padre. Pero, sinceramente, a los 16 años, Betty ya entendía que su padre simplemente era maravilloso como padre. Le había dado tantos momentos hermosos e inolvidables, tantas emociones y consejos. Pero como esposo, estaba claro que no era el adecuado. Se fue de una familia, creó otra y ahora, a escondidas de su esposa, se encontraba con la hija de su primer matrimonio y con su primera esposa. Betty una vez sorprendió a sus padres en su casa, regresó antes de un viaje escolar de 2 días. Tuvieron un problema, 2 chicas no solo se pelearon, sino que realmente se pelearon por un chico. Tuvieron que cancelar todo y regresar a casa con los estudiantes en grupos para separar a las competidoras y sus seguidores. Betty no estaba de parte de nadie, simplemente el profesor de geografía preguntó. ¿Quién más quiere ir a casa? Preguntó, y Betty estuvo de acuerdo. Cuando entró en casa, su madre salió corriendo de la habitación, ajustándose el batín deprisa, mientras que en el sofá estaba sentado su padre, rojo como un tomate. Él salió disparado de la vivienda de inmediato. Las exesposas no existen,
dijo la madre secamente mientras comenzaba a preparar la cena. Ni Betty ni su madre volvieron a tocar ese tema, pero desde entonces, Betty empezó a pedir permisos más seguido para pasar el fin de semana con amigas y otras excusas similares. Justo después del incidente, lo que más temía era que su padre dejara de verla. Pero cuando él llamó para acordar una nueva reunión, se sintió como si le quitaran un peso de encima. «Sabes, papá, somos adultos. Vamos a simplemente no hablar de esto», soltó Betty en la reunión, aunque en realidad había estado preparando un discurso sobre lo contenta que estaba por ellos dos con su mamá. Y tal vez tenía la esperanza de que sus padres volvieran a estar juntos y su papá regresara a casa, lejos de esa malvada Jessica y sus repulsivos vástagos. «Sabía que lo entenderías», dijo su padre aliviado. Después de eso, no volvieron a hablar de ese tema. Betty ya no veía a su papá en casa y no sabía si su mamá y él aprovecharon la libertad que les otorgó o si fue su única reunión. Pronto, Betty se enteró de que su mamá definitivamente la aprovechó, se casó, pero no con su papá. En ese momento, Betty ya estaba terminando la escuela. Así que, lo más probable, es que John definitivamente no fuera adecuado como futuro esposo. Simplemente besaba bien. Betty no sabía cuándo y cómo encontraría el amor verdadero. Ni siquiera se imaginaba cómo sería. Pero estaba segura de los detalles más pequeños de la propuesta de matrimonio que le gustaría recibir. Y lo más importante, ¿dónde? Las relaciones de Betty con el esposo de su madre no se arreglaron de inmediato, al igual que con la segunda esposa de su padre. Simplemente no le caía bien a Betty. No le gustaba cómo la miraba ni cómo entraba en su habitación sin previo aviso. Y cuando recibió su diploma, en casa la esperaba una sorpresa: su padrastro simplemente la echó de su propia casa. Dijo que la escuela había terminado, lo que significaba que comenzaba la vida adulta independiente. Después de todo, el certificado de graduación se llama certificado de madurez por algo. «Listo, has madurado. Toma tus cosas y sal», dijo su padrastro. Su madre lloraba en silencio en el sofá, secándose las lágrimas, y no decía nada. A Betty no le importó tanto que su padrastro la echara a la calle sin medios para subsistir. Lo que realmente la impactó fue el silencio modesto de su madre. Después de todo, ese era su apartamento. De ambas, de ella y de Betty. ¿Quién era ese hombre audaz que pensó que tenía derecho a disponer de la propiedad y el destino de Betty? Esa propiedad, ese apartamento, que, por cierto, su papá les dejó a ella y a su mamá. Betty agarró su bolso, metió las cosas que vio, cerró la puerta de un portazo y se fue a casa de una amiga. Pasó 2 días en su casa de campo, luego otros 2 días en casa. Pero luego, por la mirada de la madre de su amiga, Betty entendió que no podía pasar el resto de su vida allí. Llamó a su papá y propuso encontrarse en su lugar favorito, en ese mismo restaurante. «¿A dónde planeas ir?», preguntó su papá. «Sí, no he pensado en eso, honestamente. Con mis resultados en los exámenes estandarizados, probablemente no pueda ir a ninguna parte». Su padre fue bastante próspero incluso antes del nacimiento de Betty, pero después del divorcio, y especialmente después de su segundo matrimonio, sus asuntos prosperaron aún más. «Te compraré un departamento y pagaré tu educación, pero tengo una condición», dijo su papá, y no tuvo tiempo de terminar antes de que Betty se lanzara a abrazarlo. «Papi, eres el mejor del mundo». «Gracias. Eres el único que me ama», tartamudeó Betty. «Sí, espera a alegrarte, aún no sabes la condición», dijo su papá. «¿Cuál?». Betty sonreía alegremente.
Quiero que vayas a la escuela de medicina. Y no solo a la escuela de medicina, sino a cardiología, dijo papá. Sé que eso implica trabajar con el corazón, cirugías, y prácticamente no soportas ver sangre. Pero esa es mi condición. Papi, para ti, incluso estoy lista para convertirme en astronauta. Sí, en lo que sea. ¿Qué importa que me haya desmayado un par de veces al ver un rasguño? Eso fue en mi infancia. Créeme, como joven, estoy bastante familiarizada con el líquido rojo. Betty torció los labios con una sonrisa de disgusto. Bueno, aquí estamos, todo resuelto, dijo papá. Pero ten en cuenta, no quiero que simplemente me traigas un título médico. Necesito que te conviertas en una cardióloga real, calificada y practicante. Esto no solo son 5 años de estudios, sino también 2 años de residencia. ¿Así que se tarda 7 años en ser médico? Los ojos de Betty casi se salieron de sus órbitas por lo redondos que los abrió. Bueno, algunos estudian 8, si después de la universidad hacen prácticas y luego 2 años de residencia. Pero eso es para los que tienen poco dinero, es el camino para los pobres. Hay un camino más corto, directo a la residencia después de la universidad. Aunque también es de pago, pero me encargaré de la parte financiera, dijo papá, poniéndose notablemente pálido. Cerró los ojos por un segundo y frunció un poco el ceño. Cuando volvió a mirar a Betty, ya estaba alegre y enérgico, sus ojos brillaban con chispas traviesas como siempre, y el rubor regresaba a su rostro. Papá, ¿estás bien? Sí, todo está bien. Solo me pinchó un poco en la sien, pero ya pasó todo, dijo él. ¿Quieres ver a un médico? Preguntó Betty preocupada. Sí, ya te dije que todo está bien. ¿Quieres helado? Preguntó él. Su padre le consiguió una habitación en el hotel y una semana después ya se mudó a su propio apartamento. Era solo de una habitación, pero estaba en el centro y resultó estar muy cerca de la universidad, como descubrió después. En lo más profundo de su corazón, Betty esperaba que su papá finalmente dejara a Jessica y se quedara con ella. Pero no, cada vez que él iba a visitarla, decía que era hora de irse a casa. Bueno, ¿puedes quedarte conmigo al menos una noche? Le suplicaba Betty. No, iré. Jessica se preocupará, respondía su padre. Que Jessica se vaya al infierno, decía Betty en voz baja mientras cerraba la puerta detrás de su padre. La educación iba bien y a Betty le encantaba estudiar. No podía imaginar que llegaría a amar la medicina. Al principio pensó, bueno, solo cumpliré la voluntad de papá por el apartamento. Y cuando todo termine, simplemente le diré que no puedo, que no funciona. Después de todo, él es mi padre, lo entenderá, pensaba Betty. Pero durante el proceso de estudio, se involucró, comenzó a asistir con gusto a conferencias y prácticas. Y para el 5.º año, no se veía en ningún otro lugar que no fuera en la medicina. ¿Y en qué momento su papá adivinó que eso era lo suyo? Betty vivía y disfrutaba de la vida. El 5.º año estaba llegando a su fin y ya era hora de pensar en ingresar a la residencia. Papá, necesitamos hacer el pago, al menos la mitad, dijo Betty en una de sus reuniones. Lo recuerdo, dijo su padre, y no me retracto de mis compromisos. Lo transferiré. Betty no podía imaginar que esa sería la última vez que vería a su padre. Me he quedado mucho tiempo, dijo él y comenzó a prepararse para irse. Sí, quédate un poco más, acabas de llegar, dijo Betty con ironía. Siempre apurándote a casa de nuevo. ¿Jessica se preocupará?
No se trata de eso, últimamente me he sentido muy cansado, siempre me da sueño. Y me duele el brazo, el izquierdo por alguna razón. Aunque soy diestro y no hago nada con esa mano, se quejó de repente su padre. Deberías ir al médico. ¿Quieres que te recomiende a alguien bueno e incluso pueda arreglarlo? Dijo Betty. No, no es necesario. Solo sigue estudiando, me dijo papá. De alguna manera, él la abrazó de manera extraña y especial en la puerta y la besó en la frente. Nunca lo había hecho antes, Betty se dio cuenta de eso después, cuando todo sucedió. Ahora no prestó atención al repentino afecto de su padre. A la mañana siguiente, Betty fue despertada por una llamada telefónica. Era fin de semana y planeaba dormir. Y luego, el sueño era tan bueno. ¿Alguna vez has notado que si tienes un buen sueño, nunca puedes ver el final? Alguien seguramente vendrá, llamará, golpeará, hará ruido, caerá del cielo y muchas otras cosas. Y te despiertas con una sensación de felicidad increíble que se transforma cada segundo en un sentimiento de gran pesar y desilusión. ¿Por qué? ¿Por qué todos ustedes tienen que llamar justo ahora? Pensó Betty. Hola. Dijo Betty por teléfono, ni siquiera miró quién llamaba. ¿A quién le importa que los demonios no te dejen vivir en paz? Probablemente a tu padre, resonó la voz de la madrastra. Murió, si te importa. Betty no simplemente despertó de su sueño, decidió que se encontraba en otra realidad. ¿Quién ha fallecido? ¿Papá? ¿Su papá? Sí, lo vio ayer. Como futura cardióloga, Betty entendía que la muerte es así. En un momento puedes estar haciendo planes para unas vacaciones en 6 meses y al siguiente simplemente ya no existes. Y allí, toda la noche había pasado y también la tarde anterior, cualquier cosa podría haber sucedido, desarrollarse y progresar. La despedida será mañana en la morgue, dijo la madrastra. ¿Escuchas? Bueno, por la forma en que roncas, parece que sí. Betty simplemente no pudo articular palabra alguna, como si algún tipo de estupor la hubiera invadido. No sabía cómo reaccionar en situaciones como estas. ¿Por qué te quedas en silencio? ¿Crees que tengo tiempo para tus caprichos en este momento? La madrastra no dejaba de quejarse. ¿Cómo sucedió? ¿Un accidente?, preguntó Betty. Betty, tú eres nuestra desgracia, ¿entendiste?, estalló la madrastra. ¿Acaso no sabías que tu papá tenía problemas cardíacos? ¿Quién tiene problemas cardíacos?, preguntó Betty nuevamente. Dios mío, eres tan tonta y aún estudias para ser médico. Jessica colgó el teléfono. A Betty le costó mucho tiempo recuperarse. Quería llamar a su madre, pero luego pensó, ¿para qué? Desde el momento en que su padrastro la expulsó, solo se vieron un par de veces. Su madre ni siquiera quería entrar al apartamento que su padre compró. A Betty no le era fácil entrar a la casa donde nació y creció. A su madre, al parecer, le gustaría tener un hijo con su segundo esposo, pero algo salió mal y tuvieron un aborto espontáneo, y luego otro. Después de eso, Betty no profundizó más, no solo le resultaba incómodo pensar en ello, sino también desagradable. En el funeral, Betty descubrió mucho más sobre su padre. Resulta que él quería que su hija se convirtiera en cardióloga precisamente porque él tenía un corazón enfermo desde hace mucho tiempo. Desde la infancia, tenía algún tipo de defecto cardíaco o, al menos, los médicos encontraron algún tipo de ruido. Además, Betty descubrió que tenía 2 hermanas. Sí, las hijas de Jessica. Eran mayores que Betty,
una por 8 años y la otra por 2. Resulta que el padre conocía a Jessica desde hace mucho tiempo. No fue ella quien cruzó la pista de la madre de Betty, sino al revés. Cuando nació la hija mayor, él y Jessica eran jóvenes. Pensaron que estaban libres de prejuicios y no necesitaban sellos en los pasaportes. Cuando nació la segunda niña, el padre comenzó a hablar de casamiento. Pero necesitaban reunir a los niños en la escuela y en el jardín, alimentarlos, cuidarlos, y en lugar de una boda, el padre invirtió todos los recursos en un negocio. Jessica no quería simplemente un matrimonio civil, soñaba con verse a sí misma con un vestido blanco y a las niñas con trajes de angelitos sosteniendo su velo. En resumen, el padre se fue. No fue por trabajo, pero al parecer quería expandir su negocio o algo así. Durante el viaje, conoció a la madre de Betty. Tuvieron una sola noche juntos, el padre se arrepintió por la mañana, pero un mes después se enteró de que pronto sería padre por tercera vez. Además, la mujer insistía en casarse. Amenazaba con contarle a todos cómo la trató e informar a sus socios. Muchos tratos y contratos podrían irse al traste, ya que a las compañías extranjeras no les gustan esos precedentes. No pueden confiar en personas que no pueden manejar su propia vida. Prefieren la estabilidad. Luego, ella amenazó con no solo deshacerse del bebé, sino también de ella misma. Al padre no le quedó más remedio que casarse con la madre de Betty, ya que no estaba oficialmente casado con Jessica. Le pidió perdón, algunos incluso dicen que se arrodilló, suplicándole a Jessica que pudiera ver a las niñas. Prometió que se divorciaría cuando naciera el bebé. Pero la madre de Betty encontraba nuevas maneras de retener al padre de Betty. Finalmente, sucedió, ella aceptó darle libertad. Nadie más sabe qué exigía a cambio del divorcio. El padre llevó a Jessica con las hijas, ya que se estableció en una nueva ciudad y finalmente pudo casarse con su amada. Jessica lo perdonó, pero él se había encariñado con Betty. Sabía que la niña no tenía la culpa. Había crecido en un ambiente de amor y felicidad, y con el divorcio de sus padres, el mundo de Betty ya estaba de cabeza. Sería blasfemo revelarle a una niña de 10 años la información de que su papá nunca amó a su mamá y, además, que tenía 2 hermanas. Acordaron no decirle nada a Betty. Jessica también entendía que la niña no tenía la culpa, pero no estaba dispuesta a aceptarla. ¿Es necesario decir que las niñas tampoco podían sentir un gran amor por su hermana menor? ¡Qué giro tan inesperado!, pensaba Betty. Ahora, siendo una adulta con educación universitaria, apenas lograba asimilar lo que acababa de descubrir. Ni hablar de cuando tenía 10 años. En ese entonces, ni siquiera podía imaginar lo que le depararía a esa edad. Inmediatamente recordó el incidente con su madre y su padre cuando regresó de su primera expedición. ¿Qué fue eso? Si él amaba a Jessica, ¿qué estaba haciendo con la madre de ella en la cama 4 años después del divorcio? Las cosas no eran tan simples para sus padres, pensaba Betty. De lo contrario, ella no existiría. ¿Y qué los mantuvo juntos durante 10 años? Pero, lamentablemente, ya no podía preguntarle ni a su madre, con la que tenía una relación tensa, ni a su padre, a quien había enterrado. Para el comienzo del año académico, Betty logró recuperarse de alguna manera. Estaba en un estado algo desaliñado, pero aún así decidió cumplir el sueño de su padre y convertirse en cardióloga practicante. Se dirigió al decanato para determinar dónde y cómo realizaría su residencia. «Usted no está en las listas», dijo la chica. «¿Cómo que no? Esto debe ser algún error», exclamó Betty. «Bueno,
Tal vez sea un error, no lo sé. Aquí está la lista, usted no está en ella. ¿Cambió su apellido?, preguntó la chica. No, no cambié. Pero mi padre debía pagar al menos la mitad. Mientras estudio durante el año, ahorraré para pagar la otra mitad, decía Betty. Entonces vaya a la contabilidad, resuélvalo allí, dijo la chica. Tal vez no la incluyeron en la lista debido al pago incompleto. No lo sé. Pero en la contabilidad la historia fue la misma, no hay pagos, no está en las listas. Nada. Y entonces Betty se dio cuenta, la conversación sobre el pago con su padre fue por la noche, y por la mañana él ya no estaba. Por supuesto, él no pagó nada. Tenía que ir a Jessica, ella debía estar al tanto de todo, ya que estaba al tanto de todo. ¿Qué dinero?, preguntó Jessica, mirando a Betty como una serpiente a un conejo. Pero papá prometió pagar mis estudios, balbuceó Betty, aunque inicialmente solo había planeado llegar y exigir lo suyo. Al fin y al cabo, era su hija. E incluso más oficial que esos dos. Tenía derecho a parte de la fortuna de su padre. Sabes, niña, ya has molestado lo suficiente a mis nervios y a los de mis hijas. Les quitaste a su padre durante 10 años, ¿y ahora quieres ser residente a nuestra cuenta? ¿Por qué no te vas?, dijo Jessica. Pero también soy su hija. También tengo derechos, murmuró Betty tímidamente. No, no los tienes. Nadie los tiene, excepto yo. Aquí está el testamento. ¿Reconoces la firma de tu padre? Jessica le señaló un papel en la cara a Betty. Esto, por supuesto, es una copia. El original está guardado con el notario, puedes ir a él y verificarlo. Betty, por supuesto, no fue a ningún lado. A ella ya no le importaba. Solo entendía que su mundo no solo estaba cambiando ante sus ojos, sino que se desmoronaba, como un viejo edificio en el que aquí y allá se agrietaban, desmoronaban y caían ladrillos. En cualquier momento, se derrumbaría como un castillo de naipes. Todo se desmoronaba alrededor de Betty, absolutamente todo, lo que tocara, se esfumaba como arena, se convertía en polvo y se escapaba entre sus dedos. Parecía una pez arrojada en el hielo, frío, solitario y sin suficiente aire. De repente, se quedaron sin dinero, las deudas por el apartamento aumentaron, y Betty se dio cuenta de que necesitaba encontrar trabajo. Tenía que sacarse a sí misma de los apuros, como lo hacía el famoso varón con el apellido alemán en el cuento que su papá le leía cuando era niña. Afortunadamente, no tenía un caballo como el varón, de lo contrario, Betty no podría manejarlo. Pero ella estaba sola. Ella, y su diploma de graduación de la escuela de medicina, eso es todo. ¿Fue o no fue?, decidió Betty. Quizás en algún lugar me contraten. Y lo molesto fue que en todas partes necesitaban médicos con experiencia, no solo con un diploma. Sí, sería mejor que hubieras terminado la escuela, ya habrías estado trabajando durante 3 años y tendrías experiencia. ¿Por qué fuiste directamente a la universidad? Después de todo, podrías haber obtenido una educación superior mientras trabajabas, le decían. Es lo que mi papá quería, murmuraba Betty. Bueno, ve a la residencia o a la especialización, sin eso nadie te tomará, le dijeron. Bueno, tal vez como enfermera, añadieron. Pero no tengo dinero, estoy pasando hambre, dijo Betty. Bueno, entonces debes hacer algo. ¿Y qué pasa con tu papá?, le preguntaban. Mi papá murió, decía Betty con lágrimas en los ojos. Pero lo más doloroso no fue eso.
Lo doloroso fue que las enfermeras ya estaban completas en todas partes, no se necesitaban en ninguna parte. Bueno, tenemos una vacante de conserje en el hospicio, le decían. Estoy de acuerdo, dijo Betty. Una conserje con educación superior. Se burlaban en el departamento de salud y le daban las coordenadas. Así que Betty se convirtió, probablemente, en la única conserje con educación superior en toda la ciudad. El salario apenas era suficiente para pagar las deudas del alquiler y no alcanzaba para comida. Las deudas se pagaban, pero Betty no podía pagar la cuota actual y las deudas crecían de nuevo. En algún momento, decide vender el apartamento, mudarse a una habitación en un apartamento comunal o a un dormitorio, lo que sea que le salga. Al menos allí, los gastos serían menores y no habría deudas y quedarían algunos fondos para la comida. Una vez llevaron a un anciano con cáncer terminal a un hospicio. Betty estaba limpiando su habitación, donde yacía en la cama, cuando llegó su hijo. Se sentó junto a su padre y sostuvo su mano durante mucho tiempo, fue una escena conmovedora. Betty lamentaba no haber estado con su padre cuando tuvo un infarto. Daría mucho por poder sostener su mano de la misma manera. El hijo permaneció en silencio, sosteniendo la mano de su padre, y lágrimas caían de sus ojos cerrados. De repente, el anciano abrió los ojos como si hubiera despertado. Vio a su hijo y extendió la mano hacia él. El hombre se emocionó. Papá, papá. ¿Te sientes mejor? ¿Cómo te encuentras? Se apresuró a preguntar el hombre. Me siento excelente, vi a mamá. Ella me llamaba hacia ella, pero lamentaba que te dejara solo. Hijo, prométeme que te casarás. Solo júrame y ya está. Encuentra una buena chica para ti, insistió el padre con voz ronca. Y el hijo hizo la promesa, prácticamente en el lecho de muerte de su padre, de que se casaría. Luego, Betty terminó su trabajo y 3 días después se enteró de que el anciano había fallecido. Le dolió y al mismo tiempo le intrigó. ¿Habrá tenido tiempo el hijo de casarse en esos 3 días? ¿Y por qué no estaba casado hasta ahora? Chica. Gritó alguien en el pasillo, y Betty se dio la vuelta. Sí, te estoy llamando, la chica con el cubo, gritó el hombre desde el otro extremo del pasillo. Estoy escuchando, respondió Betty cuando él se acercó. Era el hijo del anciano moribundo. Eres Barry, ¿verdad? Ni siquiera te reconocí, dijo el hombre. John. Oh Dios mío. También has cambiado. Has crecido, ¿verdad? Se sorprendió Betty. Bueno, sí, claro. Probablemente no esperabas que tu amor de la escuela fuera una limpiadora. Pero, por cierto, me gradué en medicina. Oh, sí, lamento tu pérdida, pero pensé que tu padre era más joven. Y él es más joven, solo que la enfermedad lo cambió y lo llevó a su fin. Cáncer, ya sabes, dijo John. Y vine a ti justo por eso. El destino quiso que estudiáramos en la misma escuela. Pero ¿cómo no te reconocí cuando hablaba con mi padre? Sí, habla de una vez, ¿qué asunto tienes? Lo interrumpió Betty. Lo sé, no te resistirás, balbuceaba y se avergonzaba John. Vi cómo escuchabas nuestra conversación con mi padre, así que quería invitarte. Ni siquiera sabía que eras tú. Créeme. En resumen, sé mi prometida. ¿Qué? Soltó Betty una risa nerviosa. Se tapó la boca con la mano, cambió su expresión y se disculpó. No, no entendiste, continuó tartamudeando John de la emoción. No me refiero a eso. Bueno,
escuchaste lo que prometí a mi padre. Quiero que en sus funerales esté mi prometida. Que, al menos de esa manera, se cumpla su sueño de que me case. No puedes imaginar, me instigaba desde la escuela para que me casara, aunque él mismo nunca se casó después de la muerte de mamá. Sí, lo recuerdo. Tu mamá murió justo a tiempo, ¿no es así? Dijo Betty. Pero, ¿eso sería justo? Sí, por supuesto, sería justo, Betty. Él mismo está bien. ¿Sabes cuántas amantes tuvo? Iré a los funerales con mi prometida para que todos vean, y luego, que la hierba no crezca. No, en serio, puedo hacerlo, si quieres, y John sonrió de manera extraña. ¿Puedes qué? Preguntó Betty sin entender. Bueno, puedo, ya sabes, casarme de verdad, murmuró John. Entonces, dime, ¿por qué todavía no estás casado? Todos nuestros compañeros de clase ya se casaron, escuché, preguntó Betty por alguna razón, aunque le parecía que ya sabía la respuesta a esa pregunta. Bueno, no he encontrado a alguien como tú, reveló John. Hubo una pausa incómoda. Estaban parados uno al lado del otro, a veces bajando la mirada al suelo como escolares atrapados por el subdirector por besarse debajo de las escaleras. O se miraban directamente a los ojos como si jugaran a las escondidas, tratando de encontrar respuestas a todas sus preguntas. Y luego volvían a bajar la mirada al suelo, pero no se separaban. Está bien, estoy de acuerdo. Pero no te acerques demasiado, dijo Betty. Entendido. Pasaré por ti mañana por la mañana, dijo John, le besó la mano de alguna manera y corrió rápidamente a sus asuntos. Espera. Gritó Betty. ¿A dónde irás? Ni siquiera dije la dirección. Pero John ya se había ido sin dejar rastro. Toda la noche, Betty se encontró pensando en qué ponerse. Oh, Dios mío, son funerales, definitivamente de negro. Todo de negro. Pero, ¿cómo se verá ella de negro? Ni siquiera llevaba negro en los funerales de su papá. Por la mañana sonó el timbre. John, pensó Betty. ¿Cómo sabes dónde vivo? Preguntó ella. Betty se había mudado recientemente a ese apartamento compartido. Sé todo acerca de ti, eres mi prometida. Sonrió John. Salieron al patio donde había varios autos. Bueno, ¿cuál de ellos es tuyo? Bromeó Betty. Estaba segura de que iban a ir a la parada de autobús. Señaló John hacia un nuevo y brillante jeep negro. Se dirigieron hacia él, y Betty notó a través del vidrio polarizado que alguien estaba sentado al volante. No mientas, John. Hay un tipo sentado allí, dijo Betty. ¿De verdad? No me di cuenta, bromeó John, pero aún así llevó a Betty hacia el coche y abrió la puerta trasera. ¿Estás loco? John, no entraré en un auto ajeno. Betty protestó en voz baja. Entonces, casi a la fuerza, la hizo entrar en el auto y cerró la puerta. Se sentó en el asiento delantero y ordenó al conductor, que permanecía en silencio como una estatua, que se dirigiera al cementerio. Betty no pudo articular palabra durante todo el trayecto, solo escuchaba cómo su corazón latía frenéticamente. John. ¿Realmente pudo convertirse en un exitoso empresario en tan poco tiempo después de la escuela? Jeep, conductor. Dios mío, ¿en qué está metido? Probablemente algo ilegal, pensó Betty, sus rodillas temblaban de miedo. Está bien, decidió ella. Estaré en el cementerio a su lado y ya está, luego regresaré a casa en autobús, decidió. Sí, ¿para qué?
se dio cuenta Betty, él sabe dónde vive. Después de todo, no le había dicho la dirección. Diablos, tengo que mudarme urgentemente a otra ciudad. Sí, ¿y de qué sirve? De todos modos, me encontrará. O tal vez ir a la policía. Que le prohíban acercarse a ella, como muestran en las películas. Betty entró en pánico, tratando de averiguar qué hacer. Si al menos supiera que él es tan rico, no se le habría acercado tanto. Y tal vez. ¿Y si todo es un farol?, pensó de repente Betty. Quizás él alquiló tanto el jeep como al conductor. Bueno, como ella misma. ¿Y por qué no? Había leído que en Japón incluso hay un negocio así, donde alquilan todo. Incluso novias y esposos. Y puedes incluso alquilar niños, solo para deslumbrar a familiares y amigos. Un auto se puede alquilar, e incluso contratar a un conductor, pero una novia, no. No hay alquiler de novias por aquí. Entonces él corría buscando, incluso estaba dispuesto a llamar a la limpiadora, reflexionaba Betty. No, ¿y qué? Solo tiene que preguntar la dirección en el trabajo. Cuando Betty tomó esa decisión, se calmó de inmediato. Es asombroso cómo el cerebro siempre acude en ayuda cuando es necesario. Y, si es necesario, inventa una explicación por sí mismo y cree en ella. Y lo más importante, como todo se colocó meticulosamente en su lugar. En el cementerio no había tanta gente, solo familiares y seres queridos. Betty estaba muy nerviosa, temblaba. Pero se tranquilizó cuando John tomó su mano. Su gran mano cálida apretó sus dedos helados. El calor gradualmente se infiltraba en su mano y, al calentar sus dedos, calentaba el alma de Betty. De repente, recordó la infancia, la escuela, sus besos con John debajo de la escalera, cuando fueron sorprendidos por la subdirectora. En la graduación, cuando todos se besaban como querían y nadie los atrapaba. Luego pasaron toda la noche paseando. Ve y bésalo en la frente, escuchó Betty la voz de John desde algún lugar, como desde lejos, como desde otra dimensión. ¿A quién?, preguntó Betty. A mi padre, respondió John. ¿Por qué? Porque eres mi prometida, dijo John. Ah, ya veo. Betty se acercó al difunto. Se inclinó y de inmediato, casi con una mirada profesional, notó que no había moretones en el difunto, que deberían haber estado allí. Especialmente teniendo en cuenta los analgésicos que le inyectaron en el hospicio. Debería haber habido marcas de medicamentos. Betty tocó su frente con los labios. Tan cálido. Esto no puede ser real. Sí, está respirando. Está respirando. Gritó Betty. Más despacio, Betty. Te estás sobrecitando. Solo te lo pareció. Sucede. Lo trajeron del depósito, le hicieron la autopsia allí. No puede respirar, John le susurró al oído, tratando de alejarla del ataúd. Traigan un espejo, mujeres. ¿Qué? Nadie tiene un espejo. Insistía Betty. Alguien le pasó un espejo, ella lo acercó a la nariz del padre de John. Al principio no había nada, pero luego apareció una mancha apenas perceptible, como un vapor de aire exhalado. ¿Vieron?, gritó Betty, mostrando el espejo. Soy médica, ¿entienden? Él está vivo. Rápido, una ambulancia. John se acercó a su padre y con fuerza rasgó su ropa. No había ninguna cicatriz, nadie había realizado ninguna autopsia. Llevaron a su padre al hospital, lograron revivirlo. Los médicos dijeron que encontraron una sustancia rara en su sangre,
que en pequeñas dosis podría incluso tener propiedades medicinales. Pero, si aumentas la dosis aunque sea un poco, comenzaría a destruir lentamente a la persona. Tomaría su vida poco a poco, fragmento a fragmento. En sus años más jóvenes se convertiría en un anciano frágil y moriría como si fuera de cáncer. Pero en realidad, no moriría, simplemente caería en un coma. Un veneno utilizado por los indígenas para ejecutar a criminales especialmente peligrosos en sus tribus. Básicamente, la persona muere lentamente, comprendiendo que está muriendo. Pero al final, lo entierran vivo, y él sigue comprendiendo, pero no puede hacer nada. Una de las últimas amantes del padre de John había viajado recientemente, precisamente, a Sudamérica. Fue de allí de donde trajo este raro recuerdo. La dama no entendió del todo la situación en la familia de John. Pensó que toda la riqueza pertenecía al padre. Pero, ¿cómo un adolescente podría acumular tal fortuna en 7 años? Apostó por el padre, pero debería haberse centrado en el hijo. ¿En qué estaba pensando ella? ¿Cuál era su plan? Es difícil entender si era verdad. Tal vez pensó que se casaría con ella en su lecho de muerte y todo le pertenecería a ella. Parece que ha visto demasiadas películas. En resumen, la arrestaron y dijeron sobre el padre que encontraron un antídoto, así que vivirá. Incluso tendrá nietos, solo que ya no parecerá más joven. Bueno, ¿es todo cierto? ¿Eres realmente rico? ¿Y este auto es tuyo? Le preguntaba Betty a John cuando todo terminó. ¿Qué, crees que estoy mintiendo? Preguntó John. No, no creo. Simplemente ahora, probablemente, debemos decirle la verdad a tu padre, que no tienes prometida. Tú no eres mentiroso, dijo Betty. Tal vez debamos, John titubeó de alguna manera. De repente la besó directamente en los labios, saltó a su jeep y se fue sin mirar atrás. Betty se preocupaba, ¿la perseguiría él? Pero no, John se desvaneció como por arte de magia. No llamó, no esperó en la entrada y no fue a trabajar, pero de todos modos, Betty se sentía incómoda. Decidió que sería mejor mudarse. De todos modos, ya no tenía nada que hacer en esta ciudad. Tal vez, en otra ciudad, logrará encontrar un trabajo en el campo de la medicina en lugar de ser una limpiadora. Quizás necesiten enfermeros en algún lugar. Sí, un médico de práctica general en una ambulancia. Cuando ya había encontrado un comprador para su habitación y renunció a su trabajo, de repente, un mensajero le entregó un sobre. No tenía que pagar nada. Lo tomó y lo abrió con cuidado. Dentro encontró una invitación sin indicación del remitente. Pero la invitación era para cenar al día siguiente en ese mismo restaurante flotante al que solían ir con su papá. Que tengas una buena noche, dijo el mensajero, sonrió y se desvaneció en el aire. ¿Por qué no?, pensó Betty. Hacía tanto tiempo que no salía, no se ponía ropa bonita y no disfrutaba de buena comida. La invitación era anónima. Bueno, ¿qué importa?, pensó Betty. Bueno, ¿quién estará allí? ¿Un maníaco? Bueno, está bien. Como decía el chiste, se metió sola, ahora que se las arregle sola. Además, la invitaron no a un callejón, no al bosque ni a una cueva. Este restaurante era un lugar concurrido. Si algo sucedía, podía gritar y defenderse. Se sentó en una mesa y se sorprendió de que no hubiera nadie más en los comensales. A pesar de que habían venido aquí con su papá muchas veces, siempre había alguien en la sala. Sin embargo, no estaba sola,
un pequeño conjunto que tocaba música en vivo afinaba instrumentos, los camareros iban de un lado a otro. En general, la gente no importaba. Betty se preguntó, ¿quién podría haber enviado la invitación? De repente, sonó una música suave pero al mismo tiempo familiar. Parecía ser popular en sus años escolares. Parecía que ella bailaba con John con esa música en su baile de graduación. En ese mismo instante, él entró en la sala con un traje blanco y un enorme ramo de rosas rojas. Betty olvidó cómo respirar, era tan guapo. Incluso antes, cuando salían en la escuela, John no era tan guapo. O tal vez lo era, pero ella no lo notaba o no quería notarlo. Se acercó y, poniéndose de rodillas, le entregó las rosas. Betty no pudo contenerse y, cerrando los ojos, sumergió literalmente su rostro en los frescos pétalos de terciopelo. Dios, qué fragancia. ¿Cómo huelen? Ojalá pudiera llenar la bañera con estos pétalos y sumergirme en ella. Sintió como el rubor le subía a la cara. Apartó el ramo y estaba a punto de ir a la cubierta cuando de repente vio que John seguía de rodillas ante ella, sosteniendo una caja roja con un anillo. Nunca había visto un diamante tan grande. Betty, cásate conmigo, dijo John. Betty cubrió su rostro con las manos. ¿Cómo lo sabía todo? ¿Acaso él lee sus pensamientos? Después de todo, eso es exactamente lo que ella quería, que la pidieran en matrimonio. Todo era tal como ella había soñado. Esto no podía ser una coincidencia. ¿Y si sobre el hecho de que este era su restaurante favorito se podía descubrir de alguna manera? Ella misma podría haberse delatado o contado en su infancia que solía venir aquí con su papá. Pero ¿cómo adivinar sobre el traje blanco? Todas las chicas sueñan con un príncipe azul, pero Betty soñaba con un príncipe en un traje blanco. Precisamente así, en un traje blanco inmaculado, ella imaginaba a su futuro esposo. Estoy de acuerdo, dijo Betty y las lágrimas le rodaron por las mejillas. Eran lágrimas de felicidad. Como regalo de bodas, John le presentó el mismo apartamento que su papá le compró. Resultó que fue él quien lo compró cuando Betty lo vendía para deshacerse de las deudas. ¿Sigues soñando con ser médico? Preguntó John después de la boda. Si quieres seguir estudiando, te pagaré la residencia. ¿O quieres que te construya un hospital entero? Sabes, no era mi sueño. Creo que ni siquiera era el sueño de papá. Él tenía el corazón enfermo y quería que me convirtiera en cardióloga. Pensaba que yo podría curarlo. Solo quería vivir, pero no creo que quisiera que yo fuera médico, dijo Betty. Creo que es hora de intentar encontrarme a mí misma y descubrir mi propio sueño.